Hola, muy buenas tardes a ustedes, amigos. Estamos aquí otra vez por la gracia de Dios. Esta es tu clase favorita de las enseñanzas bíblicas, Aleph Tav. Aleph Tav. Aleph Tav. Sí, estamos aquí hoy día también por la gracia de Dios el Señor. Oramos. Nuestro Padre Santo que está en los cielos, te damos las gracias. Muchas gracias por este momento de enseñanzas. Nosotros invitamos el Espíritu Santo, nuestro Maestro, a ayudarnos y hablar con nosotros acerca de las enseñanzas de hoy. Nosotros tenemos los corazones abiertos para todas las enseñanzas que tiene para nosotros hoy día. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, ya empezamos la clase en la última semana, la clase en el libro de Lucas. Sí, Lucas 4.18. También en el libro de Isaías 71.1. Y hoy vamos a seguir. La parte que nos interesa es la última parte de Lucas 4.18. Entonces yo voy a leer este pedacito de escritura y después vamos a seguir. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres. Me envió a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar a los cautivos libertad, a los ciegos vista, dar libertad a los oprimidos. Y 19 dice: y a predicar el año favorable del Señor. Pero vamos a ver el pedacito de esta escritura que dice, que dice dar libertad a los oprimidos. Dar libertad a los oprimidos. Ya hemos dicho que los oprimidos aquí quiere decir los heridos, y los oprimidos, dice este libro, dice esta escritura, que Cristo vino a poner en libertad a los quebrantados, liberar a los oprimidos. ¿Qué quiere decir a los quebrantados o a los oprimidos? Quiere decir que los que están destrozados, a oprimir quiere decir a romper, a destruir, a destrozar, sí, a aplastar, a triturar y a machacar, fracturar. Todas esas cosas ocurren internamente, en el alma, en el espíritu o en el corazón. Entonces, la Biblia dice que Cristo vino a poner en libertad a los quebrantados o a los oprimidos. Y ya hemos dicho que
una persona que está bajo una opresión o la opresión o a oprimir, que dice a romper el alma, el espíritu, el corazón de una gente, a destruir, a destrozar, a machacar, triturar, aplastar o fracturar internamente o romper en pedacitos, romper en pedazos el corazón. Estas son acciones internas, no en el cuerpo. Entonces, no es posible ver estas cosas, pero esa gente que está bajo una opresión está con un magullo, está magullada o magullado, está hiriendo mucho y son una persona que tiene el corazón roto, como dice, a romper en pedazos, quiere decir que una persona oprimido, a oprimir una persona que dice que tú quieres romper el alma, el espíritu o corazón de la gente en pedazos, hacer trizas o hacer pedacitos. Sí, entonces vamos a ver la opresión en un particular sentido, que la opresión es una presión exigida o una presión a aplastar o restringir la vida que Dios dio a una persona. Oprimir o la opresión, si una persona está bajo una opresión o a oprimir a una gente, quiere decir que una presión ejercida o aplastada a restringir la vida, a limitar la vida que Dios dio a una persona. La opresión resulta en una limitación y restricción de la vida que Dios nos dio. Entonces, tú debes analizarte ti mismo si tú estás bajo una opresión, que la vida que Dios te dio, tú estás limitado por una situación, por un sistema, por una persona, por una autoridad. El significado bíblico. La escritura, opresión es el uso de poder espiritual, social, económico o personal. En la Biblia, la opresión es el uso de poder espiritual, poder social, poder económico o personal. ¿Para qué? Para someter y limitar a una persona, impidiéndole vivir como conforme al propósito de Dios. Esta es la opresión. Entonces, la opresión puede ser espiritual, económica, personal o social. Y la palabra opresión quiere decir explotar, defraudar
o oprimir. En el lenguaje original hebreo dice asak, la opresión. Asak es explotar, defraudar o oprimir. El libro de los Eclesiastés 4.1 tiene un ejemplo. Vamos a ver. Vamos a leer este pedacito y leyendo esperamos que lo entendemos mejor. Eclesiastés 4.1 dice: volví a mirar y vi todas las opresiones que se cometen debajo del sol. Vi las lágrimas de los oprimidos, sin que nadie los consuele, frente al poder de los opresores. Pensé que... No, vamos a quedar aquí. Voy a leer otra vez. Dice: volví a mirar y vi todas las opresiones que se cometen debajo del sol. Vi las lágrimas de los oprimidos, sin que nadie los consuele, frente al poder de los opresores. Entonces, aquí vimos que los oprimidos lloran muchas veces. Ellos lloran. Sí, Eclesiastés 4.1. También tenemos una palabra que igualmente significa opresión. En el libro de los jueces, el libro 2, el capítulo 2 de los jueces. Vamos a ver. El libro de los jueces, el capítulo 2 y el versículo 18. Dice: cuando el Señor les levantaba un juez, Él estaba con el juez y los libraba de los enemigos todo el tiempo de ese juez, porque el Señor se conmovía con sus gemidos a causa de la opresión que sufría. Entonces, esta palabra opresión aquí dice lachatz. Es presionar, angustiar, asediar. Jueces 2.18. Jueces 2.18. Esta es la opresión. Lachatz. Presionar, angustiar, asediar. Jueces 2.18. Entonces, vamos al griego. Ese es el hebreo. El griego, el Nuevo Testamento dice katadinasteo. Es dominar a una gente, dominar con fuerza y dureza, dominar con dureza y tiranizar. El libro de Hechos 10:38. Vamos a leer esa
escritura, también Hechos 10, 38, dice, Hechos 10, 38, dice acerca de Jesús de Nazaret, a quien Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, y que pasó haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, porque Dios estaba con él. Sí, entonces, esta palabra, oprimidos, esta palabra de opresión en el Nuevo Testamento, catadinasteo, quiere decir dominar con dureza y tiranizar. Entonces la opresión también puede venir directamente del diablo. El diablo opresa la gente, mucha gente, como dice este pedacito de la escritura. Acerca de Jesús de Nazaret, a quien Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, y que pasó haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, porque Dios estaba con él. Entonces, opresión en el contexto de Lucas 4 y Isaías 71. Aquí la opresión no es sufrimiento común, sino sufrimiento causada por una fuerza externa dominante, muchas veces espiritual, lo que estamos aprendiendo aquí en Hechos 10, 38. Y Dios Jesucristo nos viene a sanar. Es una opresión espiritual por el diablo. Vamos a ver otro ejemplo en Lucas 13, 16. Lucas 13, 16. Vamos a ver el 16. Dice, y a esta hija de Abraham, que hacía 18 años que Satanás la tenía atada, no fue bueno desatarla de esta ligadura en sábado. Ya aquí tú ves también como el sistema de la gente poderoso puede causar la opresión. En este mismo contexto, la gente, los fariseos no quería que esta mujer que Satanás tenía atada 18 años, los fariseos querían, a ellos no les importaba, y si es para mantener la ley,
Para ellos, esta mujer va a seguir en la opresión por su sistema, un sistema muy oprimido que los fariseos habían inventado. Y Jesús llama atadura de Satanás una condición prolongada, sí, en la vida de esta mujer, que es una opresión, una situación de atadura prolongada, es una opresión. Puede ser por un sistema o una gente o Satanás mismo. Sí. Entonces la opresión produce lágrimas y silencio. La opresión produce lágrimas y silencio. Si Jesucristo no había llegado en este momento a liberar, a darle libertad a esta mujer que Satanás había atado 18 años. Tú puedes imaginar las lágrimas que esta mujer ya había producido en silencio. Entonces, ¿qué produce la opresión? La opresión produce que silencia la voz. La opresión silencia la voz, drena la fuerza interior, normaliza la cautividad y produce magulladuras internas, quebrantamiento del alma. La opresión produce que magulladuras internas y quebrantamiento del alma. La opresión drena la fuerza interna y restringe el avance. Restringe o limita el avance, silencia la voz. ¿Por qué Jesús confronta la opresión? Porque la opresión viola el dominio que Dios dio al ser humano. En el libro de Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestras semejantes, y que domine los peces del mar, los aves del cielo, el ganado y todo animal que anda sobre la tierra. Entonces, ¿qué hace la opresión? La opresión viola el dominio que Dios dio al ser humano. En Génesis 1:26. Entonces, Jesucristo confronta la opresión en tu vida y en mi vida hoy, en su mismo nombre, en el nombre de Jesucristo. Oramos. Vamos a orar con el Salmo 72.4. El Salmo 72.4 dice: tus enemigos, Salmo 72.4 dice: defenderá a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Nuestro Padre, ya tu palabra está con nosotros hoy. Nuestra oración es que, de acuerdo a tu palabra, oh Dios, aplaste al opresor en nuestra vida, sea el diablo,
sea un sistema, sea una relación, sea una organización. Oh Dios, la palabra de Dios dice, aplastará al opresor. Te estamos pidiendo que aplaste todos opresores en nuestra vida hoy día. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, Salvador. Amén. Amén. Amén.